Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Oliver Martínez. El día de hoy vamos a hablar sobre las formas de conducción al proceso, esto en el margen de las audiencias preliminares. Primero que nada tendremos que entender lo que es una forma de conducción y esto es la manera en la cual una persona se hará llegar ante un tribunal para efecto de llevar a cabo un acto procedimental que pudiera ser una formulación de imputación o una petición de vinculación a proceso y para de esta manera iniciar un proceso penal en contra de una persona. Veremos entonces que las formas de conducción del proceso son 5 y se van a desarrollar en diversos supuestos. El primero de ellos será en el supuesto en el que la persona se encuentre en libertad. En estos casos se va a poder girar o solicitar o requerir a la persona mediante una citación. En los casos en los que se deba presentar a la persona por medio de la fuerza pública, sin detenido, es decir, mediante una orden de comparecencia. Y una vez detenido también, lo que pudiera ser mediante el caso de una flagrancia o un caso urgente. Y finalmente tendremos lo que es mediante una orden jurisdiccional, que es la emisión de una orden de aprehensión. Hablemos entonces de lo que es la citación. Establecida en el artículo 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos va a establecer que la citación podrá realizarse cuando sea necesaria la comparecencia de una persona ante un tribunal que lo requiere y siempre y cuando se sigan las reglas de las notificaciones personales. Estas reglas pueden ser localizadas en el Código Nacional dentro de los artículos 82 a 93. Es preciso señalar entonces que para que pueda tenerse por colmada y legalmente realizada esta citación a cualquier persona que sea requerida en libertad para que se presente al inicio de un proceso penal en su contra, tendrá que observarse precisamente lo que son las reglas de estas notificaciones personales. Primero, si esta notificación se puede llevar a cabo o no en el domicilio. Y obviamente esto conlleva consigo que el notificador se cerciore de que la persona a notificar o la persona buscada reside en ese domicilio. Si bien se puede localizar a la persona ahí, algún familiar, si puede existir la necesidad de llevar a cabo o dejar un citatorio para el día siguiente, si este se atiende o no se atiende, o bien incluso si puede existir la posibilidad de dejarlo fijo en la puerta. Todas estas reglas que conocemos de las notificaciones personales tienen que seguirse a cabalidad para que se tenga por bien realizada esta notificación personal tan importante y poder citar y conducir a esta persona al proceso penal. El contenido de esta citación, pues en esencia deberá contener la siguiente información: la autoridad ante quien deba presentarse, es decir, el tribunal que está requiriendo a la persona para que se inicie un proceso penal. El domicilio, fecha y hora en que deberá presentarse ante el tribunal. El objeto de la citación, como se comentaba hace un momento. La finalidad que estamos analizando en este punto es la conducción de la persona hacia un proceso, hacia el inicio de un proceso penal en su contra. Sin embargo, esta citación puede llevarse a cabo para requerir la presencia de una persona para diversos actos procesales diversos a una audiencia inicial. Deberá además ahí precisamente marcarse cuál es el objeto de esta citación, que en el caso tendrá que enunciarse que es para una audiencia inicial. También tendrá que contener el procedimiento del cual se deriva y los apercibimientos que pueda hacerse acreedor a la persona de no presentarse de manera voluntaria a esta citación. ¿Cuáles son los apercibimientos que pudiera llegar a existir? Desde una multa, un apercibimiento y obviamente el riesgo de que ante el incumplimiento o ante la no presencia, pues que se puede emitir una orden de comparecencia o una orden de aprehensión en su contra. Además, la persona o el tribunal, el juez que haga esta citación, tendrá que identificarse y firmar la misma y tendrá que hacerse el conocimiento de la persona requerida, un derecho indispensable que es el que tiene el derecho a contar con una defensa técnica y adecuada, ya sea por un defensor que escoja de manera libre o bien por un defensor público. La siguiente forma de comparecencia al proceso será una orden de comparecencia, establecida en el artículo 142 del Código Nacional. La orden de comparecencia
es un acto procesal que podrá solicitarse por parte del Ministerio Público cuando la persona a la cual se ha requerido anteriormente o se ha citado anteriormente al inicio de este proceso penal no acude. Y es entonces cuando esta comparecencia tiene el efecto de poder llevar a la persona de manera forzosa en contra de su voluntad al proceso. Esto va a ser siempre y cuando el delito del cual se esté estableciendo pues no amerite precisamente en sí una penalidad posible, una privación de la libertad alta, o que exista un riesgo procesal, un riesgo alto de que la persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. Y debe reunir los siguientes requisitos. Bien, tendrá que ser entonces, primero que nada, cumplirse el que se haya presentado una denuncia o una querella. Deberán obrar datos suficientes que establezcan que se cometió un delito y que más allá de eso existe la probabilidad que la persona lo cometió o participó en él. Además de que se debe colmar como primer paso el hecho de que se haya citado a la persona y ésta no haya comparecido. En sí, el hecho de no comparecer o no justificar una incomparecencia ante un requerimiento anterior puede ser en sí una causa suficiente para que la persona pueda ser hecha llegar ante un tribunal mediante una orden de comparecencia. Como bien sabemos, existen varios supuestos. Primero, si la persona que fue requerida mediante una citación no se presenta, tiene esa posibilidad de justificar los motivos por los cuales no fue al proceso y entonces solicitar el señalamiento de una nueva fecha. En este caso, no pudiéramos exigir, por ejemplo, a una persona que se encuentre hospitalizada que vaya y se presente al tribunal si las condiciones físicas o médicas en ese momento no se lo permiten. Sin embargo, es obligación de la persona requerida y su defensor de poder acreditar esta circunstancia para poder justificar una nueva petición y así evitar una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Tenemos entonces que los efectos de que se gire una orden de comparecencia será pues que la persona será presentada al proceso de manera forzosa para que el Ministerio Público, por medio de las policías a su cargo, ordene que se localice esta persona, se traslade de manera forzosa a las instalaciones del tribunal donde se celebrará la audiencia y se ponga a disposición de un juez. En este sentido tenemos que establecer, no se trata de una privación de la libertad ni se trata de una prisión preventiva. El efecto de girar una orden de comparecencia no es internar a la persona en un centro penitenciario, sino llevarla de manera directa en la fecha y hora establecida en el tribunal. Y será en ese lugar donde se depositará a la persona hasta que se resuelva su situación jurídica. Ahora, si las policías y el Ministerio Público no están en condiciones de dar cumplimiento a esta orden de comparecencia, pues esta situación tendrá que notificarse directamente ante el tribunal hasta antes de que se celebre la audiencia. ¿Por qué motivo? Porque como se ha establecido, la orden es para que se presente a la persona un día y una hora establecido. Si esto no puede cumplirse en los términos así pactados o así establecidos por el juez en la orden, entonces la policía tendrá que emitir por escrito un informe mediante el cual indique la imposibilidad de poder presentar a esta persona. Esto en sí también pudiera ser una justificación para una posible orden de aprehensión en un futuro. Ahora veamos el caso urgente, establecido en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El caso urgente será aquel que se dará cuando el Ministerio Público realiza u ordena la detención de una persona cuando no medie una orden de aprehensión así girada por un órgano jurisdiccional, un juez competente, y también sin que exista o constituya una flagrancia. Es un caso pues, que es bastante complicado dentro de la práctica, sin embargo suele darse bajo algunos requisitos que a continuación vamos a observar. Como comentaba, el primero de los requisitos es siempre, como hemos establecido, que existan datos de que se cometió un delito, en este caso tendría que ser un delito grave, y la probabilidad de que la persona pueda
de que la persona haya cometido este mismo delito o haya participado. Se hace énfasis en esta situación de un delito grave. El Código Nacional establece que no solamente tendrá que limitarse a los delitos de prisión preventiva oficiosa establecidos en el artículo 19 constitucional, sino que siempre que la pena media aritmética exceda de 5 años. Recordaremos entonces que el cálculo de la pena media aritmética será aquel que obtengamos de la suma entre el mínimo y el máximo y la división del mismo. Esta pena media aritmética, siempre y cuando exceda de 5 años de prisión, se podrá considerar para efectos de un caso de esta naturaleza como un delito grave. Ahora, el segundo requisito es que exista un riesgo fundado de que la persona pueda sustraerse del ejercicio de la acción de la justicia. Es decir, tiene que estar sustentado en datos de prueba objetivos, pertinentes y suficientes para que pueda existir ese riesgo fundado de que la persona se va a sustraer. Y eso se trae a colación porque es importante que exista un dato suficiente para acreditarlo. No basta solamente que el Ministerio Público justifique que se realizó la detención si no tiene pruebas suficientes para acreditar esta circunstancia. Ya lo vamos a analizar un poco más adelante. El tercer requisito será entonces que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no pueda concurrir el Ministerio Público ante un juez a hacer la petición de una orden de aprehensión, pues con todas las formalidades legales. Vamos a ver algunos ejemplos. En los ejemplos tendremos entonces de los operativos que se pueden llevar a cabo en la sierra, ¿no? Es un ejemplo muy claro. El Ministerio Público lleva a cabo indagatorias sobre narcotráfico en zona serrana, donde son lugares de difícil acceso, son lugares donde no hay comunicaciones, donde no hay señal de teléfono, y bien, está muy apartado. Entonces, dentro de esta circunstancia, donde el propio Ministerio Público se percate que la persona está llevando a cabo actos para sustraerse de la acción, pues entonces está facultado para emitir esta orden por sí mismo. Y esta circunstancia tiene que estar probada, como se comentaba, al menos con datos de prueba objetivos. No basta entonces que el Ministerio Público diga, bueno, es que nos enteramos que la persona piensa sustraerse porque se intervino una llamada telefónica donde dijo que la siguiente semana se va a ir a los Estados Unidos, sino que tiene que ser una circunstancia que de ir a buscar la orden de aprehensión, pues haría que se pierda esa oportunidad de detener a la persona. En el caso, por ejemplo, de que el Ministerio Público cuente con datos de pruebas suficientes y pertinentes para acreditar que la persona se enteró que está siendo indagado, que está siendo investigado y que el Ministerio Público está tras sus pasos y pues que lleva a cabo actos suficientes en este caso, por ejemplo, para salir en un aeropuerto de este lugar, de un rancho, de un lugar donde esté. Entonces, en esos supuestos, el Ministerio Público tiene datos suficientes para creer fundadamente que esta persona puede sustraerse de la acción y que no tendría tiempo suficiente para acudir a solicitar la orden de aprehensión. Ahora, el último de los requisitos, pues es evidentemente el hecho de que el Ministerio Público no tenga los medios para poder hacer esa petición. Es decir, si nos encontramos en una zona serrana de difícil acceso, donde no hay señal telefónica, donde obviamente no hay internet, donde la única forma de comunicarse es tal vez en radio y muy limitadamente, no podríamos exigir que por razón de esas circunstancias el Ministerio Público haga una petición de orden de aprehensión. Recordemos que la orden de aprehensión que haga o que solicite el Ministerio Público podrá hacerse por varios medios, tanto por medios escritos, orales o bien por cualquier otro medio tecnológico, siempre y cuando se lleve a cabo ante la autoridad. Sin embargo, si estas circunstancias no lo permiten y hay datos de prueba que así lo sustentan, entonces el Ministerio Público estará facultado para ordenar la detención de manera urgente de esta persona. Ahora, las obligaciones del Ministerio Público y las policías en el caso de detención en caso urgente serán, como se refirió, fundar y motivar la detención. Deben existir datos de prueba objetivos que nos refieran que la persona se iba a sustraer de la acción de la justicia y que nos refieran que el Ministerio Público estaba completamente imposibilitado por la hora, por el lugar,
por cualquier otra circunstancia que le impidiera hacer la petición pertinente ante un juez de control. Ahora, si el Ministerio Público considera que reúne los requisitos, pues entonces tendrá que llevar a cabo la detención. Tendrá que registrar y registrar esta decisión siempre en un acuerdo. Tendrá que registrar cuáles fueron los datos que fundaron y motivaron esta decisión. Y deberá poner de manera inmediata ante un juez a la persona detenida para que éste en su caso ratifique de legal o de ilegal la detención. Además, la policía tendrá también siempre esa obligación de registrar la detención en su informe policial homologado, donde se tendrán que detallar circunstancias de tiempo, modo, lugar, hora de la detención, traslados, localización de la persona, localización de indicios. Cualquier pormenor de esta detención tendrá que ser registrada en el informe policial homologado, porque esta circunstancia servirá como un dato de prueba para poder fundar y sustentar la detención en caso urgente ante un tribunal. Ahora hablaremos de la flagrancia. Como sabemos, la flagrancia está establecida en el artículo 146, fracciones primera y fracciones segunda. Y esto va a existir siempre y cuando la persona que sea detenida ante la comisión de un delito. Hablaremos muy someramente de esta circunstancia, ya que vamos a abordar el tema de la flagrancia en un video aparte. En este sentido, tendremos entonces que el artículo 146 va a manejar dos supuestos de flagrancia, tres supuestos de flagrancia establecidos en la fracción primera y segunda. En la fracción primera establece lo que es o lo que llamamos la flagrancia pura. Someramente es cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento preciso en el que está cometiendo un delito. Es decir, un ejemplo, el ejemplo clásico, el ladrón que entra a la tienda a robar sin percatarse que en ese lugar está un policía. Entonces estamos ante una flagrancia pura al momento en el que es sorprendido cometiendo este delito. Tenemos los casos de cuasiflagrancia establecidos en la fracción segunda, incisos A y B. Y será el de la fracción, de estas fracciones inmediatamente después de que se comete el delito y la persona es detenida en virtud de que en el inciso A es sorprendida cometiendo este delito. Esto es una similitud que guarda con la flagrancia pura, es decir, exige que esta persona sea observada en la comisión de un delito, pero en este caso es seguido por una persecución misma que ya ha referido los tribunales máximos de este país, así como la Suprema Corte, que debe ser llevado por una persecución material e ininterrumpida. Estos conceptos son importantes que se estudien un poco más a fondo, dado de que existen muchos supuestos en los cuales pueda llevarse a cabo. La Suprema Corte, por ejemplo, ha establecido en algunos casos que esta persecución se puede dar no solamente de manera física, mediante una persecución por la policía a pie tierra o en un vehículo, sino que también por el seguimiento, por ejemplo, de sistemas informáticos, de sistemas de comunicaciones, de sistemas de seguridad. Entonces, siempre y cuando esta persecución no se interrumpa, hasta la detención de la persona, se considerará que estamos dentro del supuesto de la fracción segunda en su inciso A. El siguiente supuesto, que es el del inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima, testigo, interviniente o partícipe, y esta persona, además de este señalamiento, tenga en sí, en su poder, instrumentos, objetos, indicios o información que pueda llevar a cabo a la autoridad a poder presumir fundadamente de que la persona participó o cometió el delito. Esto es un supuesto que es un poco más complejo y se va a dar siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido esta búsqueda o localización. Es un supuesto un poco más complejo, toda vez que en este caso, si bien no existe una persecución, o bien puede haberse dado la persecución, pero en cierto momento esta persona deja de ser vista. La persona se sustrae, no la encontramos, no es localizada, pero nunca es dejada de buscar y finalmente es localizada con indicios, instrumentos o información suficiente. Este sería el inciso B de la fracción segunda del artículo 146. Son supuestos que vamos a analizar un poco más a fondo dentro de un video distinto.
Ahora, ¿quiénes son las personas que van a estar facultadas para detener a un indiciado tras la comisión de un delito o cuando es sorprendido en flagrancia o en una cuasi flagrancia? Pues va a ser primeramente y de manera obvia la autoridad. La autoridad, llámese local, estatal, municipal, federal, ministerios públicos, policías de investigación, ejército, están facultados completamente para llevar a cabo una detención. Pero también cualquier ciudadano que observe la comisión de un hecho ilícito tendrá esta facultad legal de poder detener a la persona. Sin embargo, derivan obligaciones distintas si un agente o policial o del gobierno lleva a cabo esta detención o si es una persona particular. Y es que en el caso de agentes gubernamentales existe la obligación de llevar a cabo un registro pormenorizado de esta detención, lo que conocemos comúnmente como un informe policial homologado. Debe hacer conocimiento a la autoridad competente, en este caso al Ministerio Público, de la detención y tendrá que hacer la puesta a disposición ante este Ministerio Público ofreciendo información suficiente, detallada y registrada de toda la actividad que llevó a cabo durante esta detención. Se deberá justificar además si existió el uso de la fuerza, se deberá de justificar el tiempo de traslado para la puesta a disposición, la inmediatez de esto, etcétera. Circunstancias que no son exigidas al particular, sin embargo no está exento de obligaciones. El particular que lleva a cabo una detención tiene esta obligación de poner a la persona detenida inmediatamente a disposición de cualquier autoridad. Cualquier autoridad, sea un policía, sea un municipal, sea un estatal o un federal, agente del Ministerio Público, etcétera. Pero la única obligación que tiene es esta de poner de manera inmediata a la persona a disposición. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del Ministerio Público cuando recibe una persona detenida? La primera obligación del Ministerio Público pues será velar por la seguridad, la salud y sobre todo la integridad de la persona que está poniéndose a su disposición. Es en estos casos donde pues precisamente el Ministerio Público lo primero que hace es verificar esta circunstancia llevando a cabo un análisis o un examen médico para determinar si la persona amerita algún cuidado médico o no y dar prioridad siempre a esta circunstancia antes de la ejecución de cualquier acto procesal. Ahora, la obligación del Ministerio Público será también siempre la de realizar registros de esta detención y tendrá que realizar un registro detallado desde cuándo fue el momento de la detención, circunstancias de esta detención, hora, fecha, hora en la que se trasladó, tiempo en que tardó en trasladarse la persona del lugar de detención a la puesta a disposición, hora en la que se puso a la disposición, hora y fecha en la que se le hizo el conocimiento de lectura de sus derechos, hora y fecha en la que se llevó a cabo el acuerdo de retención o de libertad o el acuerdo en el cual determina que se va a subir ante un juez de control para determinar su situación jurídica. Todas estas circunstancias el Ministerio Público tiene una obligación constitucional de llevar a cabo un registro. Ahora, el siguiente requisito será el de procedibilidad, es decir, en el caso de delitos que requieran querella, pues entonces tendrá que verificar esta circunstancia, que se dé una querella, para lo cual la ley establece dos plazos distintos. En el caso de las personas que son localizables, un plazo de hasta 12 horas para que se presenten a manifestar cuál es su deseo en torno al proceso, si es menester que realice una querella o no. Y en el caso de las personas que no son localizables, pues este plazo será de 24 horas. El Ministerio Público siempre tendrá esta obligación constitucional de verificar los plazos de retención. Recordemos que constitucionalmente solamente se puede dar una retención por 48 horas por parte del Ministerio Público. Y esta retención será con la única finalidad de recabar más datos de prueba y preparar la investigación para, en su caso, ejercer una acción penal. Entonces, estos plazos tendrán que ser vigilados siempre por la Fiscalía, porque en el caso de que se excedan, pues entonces estamos ante una ilegal detención. Ahora, una vez que el Ministerio Público ha observado los requisitos anteriores, entonces tiene que realizar una determinación. Y esta determinación puede ser en varios sentidos. Podrá el Ministerio Público optar por poner a la persona en libertad.
si se considera que no se trata de un delito grave o de prisión preventiva oficiosa, para poder llevar a cabo la investigación y en un momento posterior del proceso realizar una citación. O bien puede acordar la retención hasta por 48 horas, siempre y cuando no rebase ese término antes de solventar la situación jurídica de la persona. Y también podrá determinar, si es que no existe un delito, pues la libertad de la persona. O bien, si encuentra justificados datos de prueba suficientes para creer que la persona cometió un delito o que participó en este, pues entonces podrá acordar ponerlo a disposición de un juez de control para que se lleve a cabo esta audiencia inicial. Recordemos que una vez que el Ministerio Público pone ante un tribunal al imputado, este a su vez tiene el plazo hasta de 72 horas para determinar su situación jurídica. Hablaremos ahora de la orden de aprehensión. Finalmente, esta forma de conducción al proceso pues es la más gravosa de las 5 que hemos analizado y será en aquellos casos en que se obliga a la persona a comparecer ante un tribunal para que se inicie un proceso penal en su contra. Y los requisitos son los siguientes: que exista antes que nada una denuncia o querella por un hecho que la ley establece como delito y existan datos de pruebas suficientes para creer que éste cometió o participó en el mismo. Además, tendrá que existir una necesidad de cautela. Respecto a este último punto, tendremos siempre que aclarar que la necesidad de cautela no se basa única y específicamente en el tema de creer que la persona se va a sustraer, sino que esta situación tendrá que ser justificada por el Ministerio Público en una audiencia privada ante un juez, donde tendrá que justificar que existe un riesgo de fuga de la persona, ya sea por la penalidad que se puede hacer muy alta del delito, ya sea porque existen datos objetivos que nos hagan creer fundadamente que esta persona está preparando su salida o su escape, porque existan datos suficientes para creer que esta persona pudiera dañar al ofendido o a los testigos, o bien porque se trate de un delito de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, ninguno de estos requisitos son suficientes por sí solos para poder girar una orden de aprehensión, sino que tiene que encontrarse justificada esta necesidad de cautela. Ahora, estas justificaciones para creer que existe esa necesidad de cautela es cuando se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa, que se trate de un delito que pudiera tener consigo una aplicación de penas altas, que existan datos de que la persona se va a sustraer por su comportamiento. Es decir, si por ejemplo el Ministerio Público ha obtenido información suficiente para ver que la persona ha comprado boletos de avión, ha dicho que se va a fugar, que va a ir a otro sitio, que está preparando otro domicilio, pues es una razón. O por la falta de arraigo, es decir, que la persona no tenga un domicilio fijo establecido o que la persona no tenga una actividad preponderante que le mantenga arraigada a un determinado lugar. Son circunstancias que en su conjunto tendrán que ser analizadas por el juez para determinar si existe esta necesidad de cautela y por ende la necesidad de una orden de aprehensión. ¿Y cómo se va a solicitar? Pues normalmente este tipo de audiencias se van a llevar de lo que es de manera privada. Es decir, el Ministerio Público, debido precisamente a esta necesidad de secrecía de la información que va a rendirse ante el juez, va a solicitar una audiencia privada ante el juzgador. El Código Nacional nos da esta opción de que sea de manera oral o bien de que sea presentado de manera escrita. Cuando el Ministerio Público haga la petición de una orden de aprehensión de manera oral en audiencia, existe entonces, más celeridad, porque será en esa misma audiencia cuando el juzgador resolverá si existe la necesidad de la orden de aprehensión y la librará o la negará en su caso. Sin embargo, cuando se plantea de manera escrita, existe un plazo de hasta 24 horas, dentro de los cuales el juez podrá emitir esta orden de aprehensión. La orden de aprehensión también se puede hacer por cualquier otro medio, como pudieran ser medios informáticos, medios tecnológicos. Cuando se analizaba el caso urgente por parte del Ministerio Público, esto es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Porque hoy en día los medios de comunicación pueden permitir llevar a cabo estas peticiones por cualquier medio, vía telefónica, vía correo, vía
fax, vía internet, cualquier medio de comunicación disponible puede ser utilizado para hacer la petición de una orden de aprehensión. Si esta circunstancia no se colma, o si bien el Ministerio Público tenía una opción de poder hacer la petición de uno de estos medios y no lo hizo, entonces no estaremos ante un caso de detención por caso urgente. Ahora, la ejecución de la orden de aprehensión tendrá que ser llevado a cabo por parte de las policías a las cuales el Ministerio Público está a cargo, y tienen las obligaciones con el imputado de, primero, hacerle conocimiento de la existencia de una orden de aprehensión en su contra. Segundo, hacer el conocimiento cuáles son los derechos que le asisten como una persona detenida. Tienen derecho, además, de respetar siempre los derechos humanos de la persona detenida, realizando la puesta a disposición de manera inmediata después de la detención ante la autoridad que lo está requiriendo. En estos casos, entonces sí, se hace el internamiento de la persona en el centro penitenciario, en el cual se dejará a disposición del juez que lo está requiriendo. Ahora, también siempre podrá hacerse una cancelación de orden de aprehensión, y esto va a concurrir en ciertos supuestos. Si el Ministerio Público considera que después de un análisis no cuenta con datos suficientes para poder sustentar una audiencia inicial, o encuentra datos de que la persona no participó o que el hecho no es un delito, puede hacer la petición de esta cancelación de orden de aprehensión. O bien, si la persona fue conducida al proceso por otro medio, como una citación, o bien ya se encontraba a disposición, por ejemplo, en el caso de otra carpeta de investigación, entonces no es necesaria la ejecución de una orden de aprehensión, y entonces en este caso puede solicitarse esta cancelación. Hablemos entonces del control de legalidad de la detención. Durante la audiencia inicial, en los casos en que la persona sea llevada ante un juez por el supuesto de flagrancia o el supuesto de caso urgente, siempre el juez deberá calificar si esta detención ha sido llevada a cabo y ajustada a la legalidad, lo que acontecerá únicamente en estos dos casos. Las demás formas de conducción del proceso se van a encontrar excluidas de este análisis de legalidad. En ese sentido, vamos a ver cuál es la intervención de la Fiscalía y de la Defensa en el control de legalidad. Es así que el Ministerio Público, al momento de hacer la petición de que se califique de legal una detención, deberá justificar esta petición siempre en base a los datos de prueba objetivos con los que cuente. Es decir, en este caso, si la detención es justificada, deberá comenzar precisando cuáles son los hechos que dieron justificación a esta detención. Deberá establecer cuál es la clasificación jurídica preliminar y tendrá que establecer cuáles son los datos de prueba que sustentan ese supuesto de flagrancia. Esto es, en resumidas cuentas, lo que es la aplicación de una teoría del caso en una audiencia preliminar. Ahora, respecto a los hechos. Al momento en el que el Ministerio Público haga esta petición de control de legalidad, tendrá que expresar motivadamente cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que se están estableciendo fueron motivo de la detención. Cuáles fueron los tiempos de la puesta a disposición por parte del agente aprensor ante el Ministerio Público. ¿Cuál fue el plazo de la retención ante el Ministerio Público? ¿Cuándo se puso a disposición del juez? ¿Y cuál es la fecha y hora que ha concurrido en el momento en que se está celebrando esta audiencia? Estos plazos son muy importantes, porque una de las consecuencias de la violación o del exceso en alguno de estos plazos, pues puede traer como consecuencia la inmediata libertad de la persona. Tendremos que entonces recordar que la policía siempre tiene que llevar a cabo la detención respetando los derechos humanos de todas las personas, haciendo una lectura de sus derechos y haciéndole el conocimiento el motivo de su detención. Además, el agente aprensor tiene la obligación de poner a disposición del Ministerio Público de manera inmediata ante a la persona detenida. Es en ese sentido que la Suprema Corte ya se ha manifestado en diversos criterios que esta inmediatez en la puesta a disposición pues tiene que atender a varias circunstancias: el lugar de la detención,
la dificultad o facilidad de acceso a ese lugar, la distancia con el Ministerio Público o ante la autoridad a quien se pone a disposición, la necesidad de prestar auxilio antes al imputado o alguna víctima ofendida del delito, o cualquier otra justificación que pueda decir al juez que precisamente esa inmediatez se vio afectada por una circunstancia que es justificada. Es decir, si los agentes aprensores detienen a la persona a las 12 y lo ponen a disposición 5 horas después, sin justificar dónde estaba esa persona o por qué razón llegó hasta 5 horas después, pues esta detención seguramente tendría que ser ilegal. Ahora, respecto al plazo ante el Ministerio Público, está establecido constitucionalmente que son solamente 48 horas para que el Ministerio Público determine su situación jurídica o bien lo ponga en inmediata libertad. Y una vez puesto a disposición del juez de control, este a su vez tiene 72 horas para poder determinar si esta persona será vinculada a un proceso o no. La violación o el exceso de cualquiera de estos plazos trae como consecuencia la libertad de la persona. Tendrá que justificar además el Ministerio Público respecto al uso de la fuerza. Esto es un tema pues bastante controversial, dado que pues muchas veces si la persona llega detenida, llega golpeada o llega con lesiones visibles que no sean justificadas por un informe de uso de la fuerza según el nivel de contacto, entonces pues esta situación también deberá ser analizada para determinar si existió tortura o si existió el uso de la violencia desmedida en contra de la persona privada de la libertad. Y finalmente, pues se tendrá que hacer el análisis precisamente sobre el respeto a los derechos humanos del acusado, es decir, si la persona no se puso en inmediatez ante la autoridad, si fue torturada, si se le privó de alimentos, si fue incomunicada, si no se le hizo lectura de sus derechos ni se le hizo el conocimiento, los motivos de su detención, son cuestiones que pueden ponerse sobre la mesa por parte de la defensa para controvertir la legalidad de la detención. Ahora, la identificación del supuesto de flagrancia o caso urgente. Esta es una cuestión sumamente importante, pues el Ministerio Público deberá identificar cuál es el supuesto que establecerá como flagrancia. Pues como bien hace un momento referimos, existen varios supuestos establecidos en el artículo 147 y es tarea del Ministerio Público encuadrar esos hechos dentro del supuesto normativo. Deberá justificar además una clasificación jurídica preliminar de los hechos que se pudieran ser o tener apariencia de delito y que justifiquen pues precisamente ese ejercicio de la detención de una persona. También tendrán que obrar datos de prueba pertinentes y suficientes para poder acreditar cada proposición fáctica de la Fiscalía. Es decir, se debe estar sustentado cada hecho por un dato de prueba. Cada elemento del supuesto de la norma deberá encontrar una relación en un dato de prueba. No podemos pensar que se ponga a disposición del juez para la legalidad si no existe un dato de prueba objetivo y fundado para poder creer que esta persona participó. En estos casos es importante analizar cuáles son los elementos de cada uno de los delitos que puedan justificar esta detención y traemos un ejemplo a colación. Por ejemplo, en los casos del delito de robo. Si el robo establece que el tipo penal se va a conformar por la sustracción de un objeto, propiedad de otra persona, sin que éste dé su consentimiento, pues bueno, entonces tendríamos que tener por presupuestos para la acreditación de esta flagrancia, pues que exista el delito de robo, es decir, que exista un objeto, bien material, mueble, y que éste haya sido sustraído de la acción de la persona que fuera su propietaria. Si hace falta alguno de estos elementos durante la detención, pues esta detención no estará justificada al no encontrarse colmado el supuesto de la existencia de un delito. Es decir, en el ejemplo, si la policía acusa a una persona de haber robado a otra persona y que observaron esta circunstancia de primera mano, pero no cuentan con el dato de cuál fue la cosa o qué fue lo que sustrajo, entonces no hay un indicio y no existe evidencia suficiente para poder sustentar que esto se cometió. Son circunstancias que van a ser casuísticas, pero que debe ser analizada en cada
en cada ocasión que se nos ponga a nuestra consideración un delito por el cual se esté llevando a cabo una detención en flagrancia o bien una detención en el caso urgente. Ahora, la intervención del defensor en el control de legalidad. ¿Y cuál será la intervención del defensor en el control de legalidad? Pues veamos. Siempre el defensor, su tarea será controvertir la información vertida por la Fiscalía, controvertir la legalidad de esta detención conforme a los hechos así establecidos por parte de la Fiscalía, y se tendrá que analizar cuáles son los elementos fácticos que ha determinado la Fiscalía. Hablemos entonces que si la Fiscalía pone como proposiciones fácticas cómo fue que fue detenida esta persona o qué hechos justificaron esa orden de detener a la persona en un caso urgente, entonces el defensor tendrá que analizar si cada una de estas proposiciones fácticas o hechos encuentran un sustento en un dato de prueba y si estos a su vez encuadran en un supuesto jurídico de flagrancia o caso urgente. Es en ese sentido entonces, si el Ministerio Público argumenta que la persona fue detenida en flagrancia porque los agentes aprensores observaron a un sujeto con una actividad sospechosa simplemente por caminar y que por esta situación lo detuvieron y encontraron narcótico en sus bolsas, esta situación tendrá entonces que ser analizada por parte del defensor y tendrá que ser partiendo de lo general a lo particular, es decir, si la comisión o la flagrancia de un delito de posesión de narcóticos tiene como presupuesto que la persona lo posea, un aspecto general sería entonces cómo la autoridad se entera de esta circunstancia. Si existe una sospecha fundada y razonable para creer que la persona estaba cometiendo un delito o no, que justificara en su momento una detención. Estas circunstancias siempre tendrán que ser analizadas por parte del defensor y puestas en tela de juicio para tratar de conseguir una ilegal detención. Muy bien, y eso serían las cuestiones que tendríamos que analizar en torno a las formas de conducción del proceso. Eso sería lo relativo a las formas de conducción del proceso. Recomiendo que lean los casos así publicados en la plataforma, analicen cada uno de los supuestos y a su vez hagan sus ejercicios prácticos. Muchas gracias.